Buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean nuevamente bienvenidos a nuestra predicación del mensaje del Evangelio a través de la Iglesia Cristiana del área de Kentucky. Vamos a continuar con nuestra serie, el estudio que estamos llevando a cabo del Sermón del Monte. Pero antes de avanzar, vamos a tomar tiempito de orar, pedirle al Señor que nos dirija y que nos ayude en este compartir del mensaje. Y más aún que nos hable a la mente y al corazón y nos ayude a asimilar aquellas verdades que nos permite ver en su palabra. Oremos. Padre, en esta tarde ya te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gracias, porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Primeramente venimos delante del trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que tú obres en nuestra vida, perdones nuestras iniquidades, nos limpies de nuestra maldad y nos prepares, Señor, para entrar delante del trono de tu gracia, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que los que hemos sido limpiados solamente necesitamos limpiar los pies y queremos que en este momento, Señor, tú obres en nuestras vidas y que nos prepares para poder, Señor, alabarte y glorificarte, traer delante de ti, Señor, este mensaje para que sea, mi Dios, llevado a las mentes y a los corazones de aquellos que están en este momento mirándolo. Háblanos, Señor, mi Dios, ten en cuenta las necesidades, las dificultades, las personas que de pronto están pasando por penas, por pérdidas, por tristezas, Señor, algunos en enfermedad. Mi Dios, sé propicio y bendícenos a todos. Ayúdanos a glorificarte en todo momento. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a continuar adelante con, como dije anteriormente, con el tema del Sermón del Monte. En esta ocasión llegamos al versículo 21. Allí es donde empieza una lista de diferencias, digamos así, un grupo de frases o comparaciones que el Señor usa para decir o hacer claro de que hay algunas definiciones superficiales o erróneas en todas las enseñanzas que los líderes estaban dando en ese entonces. Estas diferencias son más o menos 6 y están ubicadas allí mismo en Mateo, el resto del capítulo, los versículos 21 al 48. El día de hoy vamos a empezar con la primera, y si su Biblia tiene títulos, posiblemente va a decir algo así como Jesús y la ira. Y el versículo o el pasaje son del 21 al 26, lo vamos a leer ahorita mismo, y vamos a luego a darle una estudiada, ¿verdad? A ver qué nos dice el Señor. Vamos a leer el pasaje, dice así, Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que si cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, en esta porción encontramos que la ira del hombre es como la antesala del homicidio. El Señor Jesús está hablando acerca de la ley de Moisés, que dice, no matarás. Pero también entendemos que la ira es lo que produce en el hombre el descontrol suficiente para llegar a cumplir con estas asesinatos y guerras. En el libro de Santiago, lo vamos a leer un poco más adelante, dice, Santiago 4.1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces las pasiones, la ira es una pasión natural del hombre. Pero antes yo quiero contarles una historia. Hay una historia de un hombre que tenía un hijo y su hijo no crecía.
Entonces este hombre se sentía como moralmente mal, como menos delante de los demás, pues porque el hijo le salió bajito. Y él siempre que se presentaba en el público decía una frase que sin darse cuenta estaba hiriendo al muchacho. Él siempre le decía a las personas: miren qué mala suerte, me tocó un hijo enano. Y este muchacho se sentía mal cada vez que escuchaba eso. Este señor se reunía con sus amigos y bueno, bebía y hacía tantas fiestas y cosas, y siempre estaba con la misma expresión de descontento, que su hijo era enano. Cada vez que lo llamaba le decía enano y para acá y para allá. Y esto fue creando en este muchacho un sentimiento de odio contra su papá que fue acumulándose en el corazón de él. Y con el tiempo este muchacho parecía una bomba, en cualquier momento iba a explotar. Posiblemente este señor no se daba cuenta porque vivía tan descontento con la situación de que su hijo era diferente a los demás, que él simplemente veía en su egoísmo la tristeza. Para él era tristeza de que su hijo fuera así, y siempre lo estaba tratando mal al muchacho, diciéndole enano. Resulta que el muchacho creció y un día el muchacho andaba por ahí y él nomás lo llamó: enano, venga. Y el muchacho perdió el control. Él tomó un rifle y le pegó un balazo a su papá, lo mató. Entonces fue llevado a juicio, y allí en el juicio el juez que atendió el caso se dio cuenta cuál fue la causa por la cual este muchacho había perdido así el control y había cometido este crimen. Y entonces por esa razón el juez le rebajó la pena al hijo. La conclusión a la que llegó el juez es que el padre había provocado a ira a su hijo. Y mire qué interesante que la Biblia nos enseña a nosotros que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Es muy fácil muchas veces hacer bromas pesadas y estar riéndose de algún, digamos, entre comillas, defecto, que para uno es defecto, pero es una persona que tiene una forma de vivir así. Hay algunos que son altos, otros son bajos, hay unos que son gorditos, y uno no tiene que estarles recordando a toda hora eso, porque eso va creando en las personas un malestar que con el tiempo puede llegar a ser problemático. Entonces la sexta ley que el Señor Jesús menciona aquí en Mateo 5 está en Éxodo, libro de Éxodos capítulo 20 y versículo 13. Y literalmente lo que dice allí en el libro de Éxodo es: no matarás. El contexto donde se encuentra este pasaje, esta ley, habla o indica que se refiere al homicidio. Y el homicidio es una situación, digamos, un poquito diferente de matar. El hecho de matar es simplemente quitar la vida. Y uno pudiera decir: bueno, ¿y por qué el Señor dice no matarás? Y luego Él mandó a los ejércitos a destruir ejércitos y matar gente por acá. Y si Él decía no matarás, ¿cómo es que hace eso? Entonces uno tiene que entender que el mandato aquí es acerca del homicidio. Entonces vamos a mirar qué es matar y qué es homicidio, para que podamos entender la diferencia y a qué se refiere este pasaje de Mateo que estamos estudiando el día de hoy. La palabra matar quiere decir sencillamente quitar la vida a una persona u otro ser viviente. Simplemente privar de la vida a un ser viviente, eso es matar. Ahora, cuando hablamos de homicidio, ya es un delito. Legalmente se habla de un delito que consiste en matar a una persona sin que exista premeditación o otra circunstancia agravante. O sea, de que esta persona no le haya hecho nada al asesino. Él simplemente se levantó y lo mató. No más porque no le gustó algo o lo que sea, simplemente lo mató. Entonces no había ninguna premeditación, no había ninguna clase de ofensa, él simplemente lo mató. Eso es un homicidio. Entonces esta ley de Moisés que aparece en Éxodo, lo que tenía era el propósito de asegurar el respeto por lo sagrado que era la vida, porque la vida es don de Dios. Ahora, hay dos palabras en la Biblia
que se refieren a enojarse. Y yo voy a enfocarme en esto de enojarse, porque el título que vimos en la Biblia acerca de este pasaje es Jesús y la ira. La ira es un enojo que se ha ido desarrollando. El enojo puede ser algo que se puede controlar. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, disgústese, enójese si quiere, pero no vaya a dejar que ese enojo se crezca más, porque puede llegar a ser ira, y ya la ira es una cuestión que difícilmente se controla. Entonces, hay dos palabras del griego que se refieren a enojo. Una se llama tumou y la otra orgizo. Bueno, son dos formas en que se dice. La primera, o sea, tumou, se refiere a la pasión o la reacción del momento. O sea, cuando uno se me cayó y se me partió algo, entonces uno se enoja. Ah, se me partió, que dicen en mi país, que piedra, ahorita qué voy a hacer, cómo lo voy a recuperar, ¿verdad? Pero después se pasa el enojo. O un disgusto, se me atravesaron en la carretera, y uno, pues, como es cristiano, no insulta, no nada de eso, sino que se disgusta un rato, pero ya después le pide al Señor y ya pasa el disgusto, ¿verdad? Pero la otra palabra, orgizo, esta segunda palabra, que es la que es usada aquí en el texto de Mateo, esa quiere decir al enojo que se acumula y crece hasta volverse explosivo. Eso es similar a lo que llama la Biblia las raíces de amargura, que van creciendo, ¿verdad? Y se van volviendo invasivas en toda la vida de la persona. Esa clase de enojo, el que aparece la palabra orgizo, esa clase de enojo es la que lleva a la persona a tomar una acción premeditada y que puede también ser fatal. ¿Qué es eso de premeditado? Una persona que planea hacer un daño y lo hace. O sea, cuando por voluntad dice, pues lo voy a hacer, le voy a ir a hacer esto, aquello, lo que sea, y lo planea cómo lo va a hacer y todo eso. Eso es una acción premeditada. Ahora, diferente es cuando es un accidente. Están por ahí manejando y hubo un accidente y hubo unas personas que fallecieron. Eso no fue premeditado, porque la persona nunca planeó manejar el carro para atropellar a otras personas. Entonces, solamente el ejemplo para que podamos entender estas palabras. Entonces vamos a mirar, ahora sí, ya que entendemos estos conceptos, qué es lo que dice el pasaje y qué nos enseña a nosotros. Lo primero que vemos allí es que el Señor Jesús cita la ley de Moisés. Lo primero que dice es, oísteis que fue dicho a los antiguos. O sea, para ustedes esta es una cuestión que no es nuevo. Las leyes no son nuevas para el pueblo, ni se introdujeron clandestinamente, ni fue una enseñanza que apareció de un momento a otro. No, Señor, eso fue algo que fue dado a los antiguos para que ellos fueran transmitiendo a través de la historia. Entonces el Señor entendía que todos ellos sabían de qué se estaba hablando. No era una cosa nueva para ellos. Ahora, otra cosa más. La naturaleza y el origen de las leyes hacían que esas leyes no se volvieran anticuadas, o sea, no iban a pasar de moda, no iban a ser obsoletas, siempre se iban a cumplir. Eso es cuando el Señor les dijo así, oíste que fue dicho, quiere decir, eso todavía es vigente hoy en día. Entonces, lo que dicta el mandamiento, lo que el Señor dijo allí, fue, se prohíbe matar, porque Él dijo, oíste que fue dicho, no matarás, o sea, es prohibido matar. ¿Eso qué quiere decir? Prohibido matar. Entonces, mire, y esto de pronto puede ser alguna incomodidad para algunos, ¿verdad? Pero no matar es no matarse primero o no matar a otros. Porque acuérdese que matar es privar de la vida a un ser viviente. Y si usted se lo hace a usted mismo, usted igualmente está matando. Aunque sea suicidio, como le dicen por ahí, ¿verdad? Eso está prohibido en la Biblia, dice ahí, no matarás. Ok, entonces no matarse, no matar a otros, bien sea directa o indirectamente, o meterse en el camino para hacerlo,
o perpetrar cualquier otra cosa que se asemeje. O sea, hay gente que de pronto dice, no, pues yo no lo voy a matar, pero voy a mandar a otro que lo mate por mí. Es lo mismo, es como si usted mismo lo hubiera matado. Hay un dicho por ahí que aprendí de los hermanos mexicanos, que dice, tanto peca el que roba la vaca como el que le coge la pata, algo así. Entonces, bien sea que usted lo mate o lo mande a matar, usted está cometiendo el pecado. La ley de Dios, quien es Dios de la vida, es una barrera de protección para nuestras vidas, para que nosotros no fallemos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Señor dijo, no maten para que ustedes no tengan problemas. Entonces, por eso es que la ley viene a ser una barrera en nuestro camino que nos evita caer en fallarle a Dios. Amén. Entonces es lo que dijo el Señor Jesús. Primero, Él citó la ley. Segundo, Él dice que la explicación de ese mandamiento con la que los judíos o los maestros de ese momento estaban contentos no era muy buena o era más bien superficial. Ellos veían el mandamiento del mandamiento solo veían la consecuencia. O sea, cualquiera que matare será reo de juicio. Y es lo que dice allí en el pasaje cuando el Señor Jesús escribió, él dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y cuando vamos nosotros a Éxodo y leemos la ley que el Señor le dio a Moisés, allí simplemente dice, no matarás. Ahora, ¿de dónde salió eso de que cualquiera que matare será culpable de juicio? Eso es una adición o glosa, se le dice también, que los escribanos o los copistas iban poniendo unas noticas al lado de la página dando unas explicaciones de estas leyes que estaban escritas. Porque la semana pasada, la vez pasada que estuvimos hablando acerca de Jesús y la ley, dijimos que ellos cambiaban algunas cosas y ponían escrituras allí, subiéndole categoría, digamos, a sus costumbres, al punto que la llegaron a poner casi al nivel de la palabra de Dios. De la misma manera ellos ponían algunas explicaciones sobre estas leyes que de pronto no entendían. Entonces la consecuencia es, el que mate va a ser culpable de juicio. Entonces era defectuosa esta explicación porque insinuaba que la ley que dice allí, no matarás, solo era externa. O sea, solo prohibía el acto del asesinato. Ni como dije la otra ocasión, si usted golpeaba a una persona o le hacía lo que quisiera, el todo es que no lo matara, entonces estaba cumpliendo la ley. Pero eso no es lo que la ley quiere decir. El Señor Jesús dice, no, ustedes están mal. Entonces, la cuestión es que hay en el corazón un motor que hace que una persona mate. Ese es el problema. El problema, el asesinato, el acabar con la vida de otra persona es la consecuencia. ¿De qué? De algo que se originó en el corazón. Por eso en el libro de Santiago, el pasaje que leí hace un momentico, bueno, no sé si lo leí o si lo leí, pero de todas maneras Santiago capítulo 4 y versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten dentro de vuestros miembros? Entonces, todas las guerras, los celos, todas las envidias y todo eso vienen del corazón. ¿Por qué? Porque allí es donde están esos deseos que uno quiere llenar, esos deseos que uno quiere lograr. Y si alguien se atraviesa en el camino, entonces, problema para él, ¿verdad? Porque entonces mi pasión me lleva a la ira y me lleva a la violencia y derribo aquella barrera que está impidiendo que yo logre mi cometido. Entonces el Señor Jesús está diciendo allí, esa explicación que ustedes le dan a este mandamiento no es seguro completamente. El error fundamental de ustedes, dice el Señor en la explicación, el error fundamental de los judíos era pensar que la ley prohibía solamente el acto pecaminoso exterior, porque el no matar
es pecado. Pero también se prohíbe el acto pecaminoso interior, el cual viene del interior del corazón, de los sentimientos de la persona. Por eso el Señor Jesús dice, con solo enojarme con el hermano, ya lo maté. ¿Por qué? Porque desde ahí se origina el homicidio. Muy bien, ahorita vamos a mirar eso. Es la explicación que el Señor Jesús hace de este mandamiento. Primeramente, el Señor Jesús dice, el enojo incontrolado e irreflexivo es lo mismo que el asesinato. Es lo que dice el versículo 22 allí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y mire que al principio decía, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y el Señor Jesús dice, con solo enojarse, ya es culpable de juicio. Y ya dice otras cosas que los vamos a seguir tomando adelante. Ahorita estamos con la parte de no matarás. Entonces, el Señor resalta eso. Cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, y estas son en algunos de los originales del griego, aparece esa glosa, sin causa, para dar a entender de que a veces el enojarse es válido, y lo vamos a mirar en un minutico. Entonces, cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, dice, será reo de juicio. Por consiguiente, si se enoja, entonces está quebrantando ese sexto mandamiento. No matarás, que es el sexto mandamiento que dio Moisés. Ahora, recordemos otra vez que el enojo es una pasión natural. Y aunque hay casos en los que se considera legítimos, o en ocasiones que es lógico por la causa que vino, entonces a veces es lógico que una persona se enoje, es lógico que haya un descontento. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, usted puede airarse, usted puede enojarse, no es que, uy, no, es que yo soy cristiano, ¿cómo me va a enojar? No, sí se enoja uno, sí se disgusta uno, pero el todo es que llegue hasta allí y usted pueda controlar eso, y usted pueda pedirle perdón al Señor, pedirle al Señor que lo restaure y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué causa vino? Entonces, eso no es pecado, pero enojarnos sin ninguna causa, eso ya sí es pecado. Porque a eso es a lo que se considera el origen del asesinato, de lo que está hablando el Señor Jesús. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya lo mató en su corazón. O sea, si nos enojamos sin que exista una provocación justa o causa alguna, es pecado. También si me enojo porque algunos están dando algunas suposiciones o algunas cosas infundadas, están diciendo algo, mira que es que comentaron que vos esto y aquello, y nadie ha comentado nada, y por eso yo me enojo y voy y le pongo problema a todo el mundo, sin primero uno averiguar si es verdad y todo eso, eso también entra en pecado. O si uno se ofende por lo que le dicen, lo que llaman las afrentas triviales, ¿verdad? Que no merecen respuesta. Por ejemplo, lo miran feo a uno y se enoja a uno y ya no lo quiero más. Me gritó, no, es que a toda hora lo gritan a uno acá, ya no me gusta, ya no vuelvo, ya no me, ese pastor me cae gordo y todo eso, ¿verdad? Se enojan por cualquier cosita. Eso, hermanos, de acuerdo a lo que estamos mirando hoy, es pecado. Cuando el enojo sobrepasa los límites y se hace uso de insultos y frases maliciosas, eso es pecado, hermano. Y acuérdese que es cuando usted está perdiendo el control de sus acciones. O cuando tratamos de herir a aquellos que se van a resentir con eso. Hay gente que le gusta usar la ironía, ¿verdad? Tratar a la gente mal. No, pues lo voy a ofender porque me hizo enojar. Entonces eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Y mire que cuando uno empieza a ver la vida cristiana desde el punto de vista bíblico, es una cuestión muy difícil. Por eso es que dice la Biblia que es difícil, pero con Cristo lo vamos a poder hacer. Entonces nos toca agarrarnos del Señor y pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe en todo, para que no caigamos en ninguno de estos ejemplos, y pudieran haber más, ¿verdad?, de pecados, enojos pecaminosos. Todo eso que acabo de decir es un quebrantamiento
al mandamiento sexto, o sea, el no matarás, del que estamos hablando. El que se enoja de ese modo, o sea, sin ningún fundamento, y empieza a tratar de ofender, empieza a tratar de dañar a las personas, nomás porque sí, está en pecado allí, esa persona pudiera llegar a matar a alguien. Mire, yo he visto gente que ha llegado a golpear a personas, maridos, llegan a golpear a sus esposas, porque la esposa está bien vestida, porque está bien vestida. ¿A quién le quiere ver bonita? Y golpean, matan y hasta de todo, ¿verdad? Y así, hay muchos ejemplos que uno pudiera mirar, ¿verdad? No me quiero extender en este punto. Pero una persona iracunda puede llegar a cometer muchos errores. Por esas manifestaciones de enojo son los primeros pasos de una desenlace fatal en una persona. Me acuerdo ahorita, me viene a la mente, en Chicago, una historia muy triste. Una hermana iba a la iglesia y el Señor llegó a ir a la iglesia también, pero yo no sé por qué pelearon o qué pasó, pero este señor se llevó a la hermana, a la esposa, al basement y la mató a puñaladas. Y él después se quitó la vida. ¿Y qué pasó? Quedaron 3 niños sin papá y sin mamá, con una carga difícil de llevar, porque una persona se enojó sin ninguna razón y simplemente tomó una decisión trascendental y le quitó la vida a otra persona. Esa es la explicación del Señor. El enojo es la antesala del homicidio. Hay que controlar eso. Por eso la Biblia dice muy bien: airaos, pero no pequéis. No deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo, sino haga las paces, ore al Señor. Hay otra cosa que el Señor también dice acerca de ese mandamiento, y es usar el lenguaje ofensivo hacia el hermano. Hay 2 palabras que él dice ahí. Dice: y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ahora, esas 2 palabritas posiblemente algunos las entienden, posiblemente algunos no. Entonces yo les voy a tratar de explicar a qué se refiere esas palabras. La primera palabra es como decirle imbécil o renegado. Eso es asesinato de lengua. Ahora, yo quiero agregar algo aquí y lo voy a poner entre paréntesis, porque hay ocasiones en las que las personas usan, y es más que todo una palabra que para muchos de pronto no es un insulto, decirle necio. No sea necio, deje la necedad. Cuando la persona está tratando de convencer a la otra persona de que está actuando en insensatez, que está actuando en impiedad, o está tratándolo de sacar de esa situación errónea, entonces no se considera pecado, porque la persona no está haciéndolo en un momento de enojo, simplemente está tratando de llamarle la atención a alguien para que esta persona salga del error. Ahora, mi consejo: no use la palabra esa. Hay muchas palabras más que usted puede usar. Usted puede decirle: mira, ponga cuidado lo que está haciendo, piense bien lo que va a decir. En lugar de usar esa palabra, la verdad a mí no me gusta usar la palabra necio. Y hay algunos que piensan que se puede usar, ¿verdad? Porque está tratando de educar a alguien. Cambie el lenguaje, use otra palabra para que no esté usando la palabra que el Señor Jesús dijo allí, que uno no le debe decir a otro. Amén. Ok. Entonces, cuando este lenguaje, ¿verdad?, va acompañado de enojo indebido y malicioso, es como el humo que sale del fuego del infierno, ¿verdad? El infierno está ardiendo y eso sale allá, el humo. Esto es una cuestión figurativa, ¿ok? No va a decir: ay, ¿dónde está la chimenea que la quiero ir a ver? ¿Dónde es que sale el humo? No, estamos haciendo es un comentario así nomás dicho de ligero. Entonces, llamar necio al hermano, la palabra necio, entonces es bajo el enojo,
es lo mismo o equivalente a decirle insensato, es equivalente a decirle imbécil, es equivalente a decirle inútil, y eso era una ofensa muy seria en ese momento. Al punto que el ofensor debía presentarse delante del Sanedrín. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué es el Sanedrín? Ahorita en un momentico vamos a llegar allá y vamos a ver que eso es como ir a la corte. Pero ahorita lo miramos eso. Simplemente el Señor dice que esa palabra no se debía decir porque es ofensiva. Ahora, las palabras que aparecen en el original son dos palabras. Es la palabra raca y la palabra morej. La palabra raca, que es la que se usa para decir necio, es una palabra de desprecio nacida del orgullo. Y otra vez es como decirle a la persona imbécil. Y hay otra palabra por ahí que usan mucho, mentecato. ¿Sabe que esa palabra mentecato es lo mismo que decirle a una persona raca? O como dice el Señor, no le diga necio a su hermano. Entonces no use lenguaje para referirse a las personas. Las personas tienen nombre, llámelas por el nombre. Una frase reveladora de esta clase de ultraje, de esa forma de llamar a las personas necio, aparece en Juan, capítulo 7 y versículo 49. Allí dice, mas esta gente que no conoce la ley, dice, son unos malditos. Y esa es de la forma en que viene a ser ofensiva una expresión. Entonces, lo dejo hasta allí, ese punto. La otra palabra, morej, muchas versiones lo traducen como loco, la palabra morej, pero no es en realidad un término griego, sino un término que se origina en el arameo. Y esta palabra significa algo así como impío o renegado. Llamar fatuo al hermano sería como decir hoy en día, vete al infierno. O sea, cuando usted le dice a una persona, váyase al infierno, o váyase al diablo, o todo eso, usted le está diciendo fatuo. ¿Y sabe una cosa? Cuando una persona condena a otra persona al infierno, su caso debe ser llevado delante de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Acuérdese que cuando usted está mandando a una persona al infierno, es como si ya lo hubiera juzgado, es como si usted le está condenando al infierno. Mire lo que dice Mateo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea que si usted manda a alguien al infierno, usted tiene la misma sentencia sobre usted. Usted va a ser enviado al infierno. Entonces, en ese punto de esta palabra morej, el desprecio nace del odio, pues se mira al prójimo no solo como alguien despreciable e indigno de honor, sino como alguien que es vil e indigno de ser amado. Las dos palabras, estas dos palabras que aparecen allí, son censuradas por el Señor, porque Él dice, no le diga ni lo uno ni lo otro. Ah, no, es que una es más blandita que la... No, Señor, ninguna de las dos dice allí. Raca equivale a sin sentido, la palabra, o sea, la persona no tiene sentido, pero morej equivale a sin gracia, o sea, sin Dios. Cuanto más un reproche señale a la condición espiritual de un hermano a quien se insulta, mucho peor es el pecado delante de Dios. Porque acuérdese lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. La calumnia, la censura y censura maliciosa son el veneno debajo de la lengua y mata secretamente y despacio. Entonces usted cuídese de esos sentimientos, de estar censurando a los hermanos. Más bien, si usted ve que hay un hermano con dificultades, póngase a orar delante del Señor, pídale a Dios que lo levante, que lo fortalezca, que lo ayude, que lo guíe, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros los cristianos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Además de que el Señor Jesús les habló del enojo
y de usar el lenguaje, también les dijo que por muy ligera que se pensara que eran esos pecados, porque hay gente que dice, no, pero eso no es nada, decirle una palabrita a otro. Hermano, pecado es pecado. Pecado es pecado, y uno tiene que considerar estos pecados como tales. Y tiene que ser con toda seriedad. ¿Por qué? Porque el que se enoja con su hermano, dice, será reo de juicio. ¿Y qué es eso de reo de juicio? No solo del tribunal local, sino que el tribunal local eran de los judíos, 23 miembros. Tenía que pararse delante de 23 miembros para que lo juzgaran. Pero Dios también estaba allí pendiente. Siempre que usted comete un pecado, es culpable delante de Dios. Ok, el que le llame raca, que es necio, ¿verdad?, a su hermano, será responsable ante el Sanedrín. Les dije que les iba a decir que es el Sanedrín. El Sanedrín es una palabra griega que los judíos usaban para designar a la Corte Suprema de Jerusalén. ¿Cuántos habían ahí? 71 miembros. O sea que usted tenía que convencer a 71 de que era inocente. Eso iba a ser difícil, ¿verdad? Pero quien le diga morek, o sea, la otra, fatuo, ¿verdad?, a su hermano, se hace reo, pero no ante el tribunal humano, sino ante la misma corte celestial. Será reo, como dice el Señor allí, del fuego del infierno, de ese mismo infierno al cual él había juzgado a su hermano y al cual él mandó a su hermano. Pónganle que una cosa, hermanos. Para el Señor, el resentimiento es un crimen. El lenguaje insultante es como un homicidio. Y aunque las cortes humanas no juzguen el enojo, ni los insultos, por más graves que sean, porque como uno tiene libertad de expresión, uno puede hasta insultar, ¿verdad?, Dios los considera pecados, tan graves como el homicidio, y el resultado es juicio. Entonces es necesario que nosotros aprendamos de esta lección que el Señor Jesús nos está dando aquí, a cuidar lo que la boca dice. Cuidado con la lengua. Dice la Biblia, es veneno que está dentro de nosotros, que nos controla. El que pueda controlar la lengua dice que es un hombre sabio, y es tremendo el hombre. Tenemos que trabajar en eso, hermanos, porque fácilmente se pronuncian esas palabras, raca y ya se me olvidó la otra, fatuo, ¿verdad?, en español, morej, necio o fatuo. No le digamos hacia nadie, hermano. Usemos los nombres con las personas, hablemos decentemente. El Señor nos ha llamado a cambiar, ¿verdad?, que nuestro lenguaje sea renovado a través de la palabra de Dios que mora en nosotros. De todo esto, entonces vamos a concluir que tenemos que permanecer en amor y paz en la iglesia. Y si en algún momento se presentan problemas, nuestra obligación es buscar la reconciliación lo antes posible, para que no lleguemos a finales tristes. ¿Por qué? Porque mientras no se haga esto, mientras no haya reconciliación, entonces lo que dicen los versículos 23 y 24, si viene usted a traer la ofrenda delante del Señor y se da cuenta que un hermano tiene algo contra, y mire cómo dice allí, que alguien tiene algo contra usted, o sea que usted ofendió a alguien, entonces vaya y haga las paces. Si tenemos algo contra alguien, se arregla fácil, solamente perdonamos. O sea, alguien me ofendió, yo lo perdono. Eso es lo que dice Marcos 11:25, ¿verdad? Si estás orando y te acuerdas de que alguien pecó contra ti, perdone, para que así también el Padre lo perdone a usted. Eso está en Marcos 11:25. Pero, si usted es el que cometió el mal, usted es el que comenzó la trifulca, digamos así, como dice allí, de modo que si tu hermano tiene algo contra ti, entonces vaya y reconcíliase con su hermano antes de presentar la ofrenda ante el altar.
siempre que nos dispongamos nosotros a ministrar a Dios. Ministrar a Dios quiere decir alabar su nombre. Ministrar a Dios quiere decir orar delante de Él. Pídale perdón a Dios, arregle sus cuentas, trate de no tener, como dice la Biblia, en lo que sea posible estar en paz con todos, y más que todos los de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que tratar de vivir en paz. Entonces, cuando nos dispongamos a ministrar al Señor, es mejor que reflexionemos seriamente cómo está nuestro corazón, examinémonos, ya que Dios no se agradará de nuestras ofrendas si el corazón está ocupado con una cantidad de otros sentimientos, ¿verdad? Sentimientos de desprecio, de odio, de celos y todo eso. El amor es mucho mejor que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Dios quiere que usted llegue al altar en paz con los hermanos. El acto de ofrendar a Dios no es tan importante como el espíritu con que se realiza. Que su espíritu esté dispuesto no solamente para Dios, pero en armonía y en paz con los hermanos. Algo que es muy importante que yo quiero mencionar aquí, y es que aunque estemos indispuestos, póngale cuidado a esto, si usted tiene dificultades con otro hermano, con otra persona, y usted dice, estoy indispuesto para tener comunión con Dios, no puede usar eso como una excusa para dejar de ir a la iglesia, para dejar de seguir compartiendo el Evangelio o para descuidar sus obligaciones cristianas. Usted no puede usar sus sentimientos para alejarse de Dios. Muchos usan esa excusa o razón para no ir a la iglesia, para no participar de la mesa del Señor, la Santa Cena. Algunos dicen, no va a tomar la Santa Cena porque es que ando mal. Mire, hermano, usted tiene que hacer las paces, porque ahí viene una pregunta, ¿de quién es la culpa? Eso no es culpa de Dios, es culpa suya. Y usted es el que tiene que hacer las paces con su hermano para que pueda llegar delante del Señor en paz, a alabarlo, a glorificarlo. Y hay una cosa más que quiero decir antes de terminar. Nosotros, mientras no hagamos las paces con los hermanos, entonces hay un peligro. Hay peligro, como dice allí los versículos 25 y 26, que puede llegar hasta la cárcel. Bueno, y esto es una cuestión que pudiera llegar a ser un poquito enredado acerca de lo de la cárcel, ¿verdad? Pero yo pienso que en el aspecto temporal, si la ofensa que hemos cometido contra un hermano lo ha dañado en su persona, en sus bienes o en su reputación, es necesario que nosotros nos hagamos responsables y les demos a los hermanos una retribución, ¿verdad? Que sea equitativa, que sea pacífica. En el aspecto espiritual y en el aspecto eterno, el deseo de Dios es que la iglesia esté en armonía, que haya amor entre todos, ¿verdad? Y que nos amemos unos a otros, para que así el mundo sepa que somos los discípulos del Señor. Hagamos esto para la gloria de nuestro Señor y gocémonos y alegrémonos que en la certeza de que estaremos con Él por toda la eternidad. No hay necesidad de entrar en conflictos fuertes con los hermanos, esto de que lo lleve a uno a la corte, de que si hay que pelear con él, no, hermano, es mejor conversar, es mejor arreglar las cosas en la iglesia, como dice allí, mientras estamos en este camino, para que podamos tener alegría y gozo cuando celebramos al Señor. Más o menos hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. El Señor Jesús dijo, no matarás. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Entendemos un poquito mejor esta enseñanza, que está en Mateo, muchas veces la hemos leído, y en realidad no sé si posiblemente ya lo había entendido mejor, pero para mí fue una bendición poder traer este estudio, porque hay cosas que uno despeja, que de pronto quedan por ahí en un rinconcito, que no fueron explicadas bien. Entonces, yo espero que esta explicación haya sido conforme y que todos podamos ahora sí aplicar esto a nuestra forma de vivir. Tenemos que cuidar lo que decimos, amar a los hermanos, mantener la paz en la iglesia.
Oremos. Padre, en esta tarde yo te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por esta palabra, Señor. Hay ocasiones en que las enseñanzas son un poquito fuertes, pero ayúdanos, Señor, a vivirlo con alegría y con gozo, porque tú eres quien camina con nosotros y nos da la fortaleza para hacerlo. Bendice a todos aquellos que están escuchando este mensaje, que lo están viendo, Señor. Alcánzale, Señor, con tu verdad. Y mi Dios bendito, ayúdanos a regocijarnos en la esperanza de que estaremos contigo por toda la eternidad. Bendícenos pues, Señor. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, la paz del Señor sea con todos ustedes.